Hola, soy Leonel Ali Zanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos vamos a tratar el tema de el boom latinoamericano. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar del boom latinoamericano es hablar a su vez de el segundo movimiento literario más importante en la historia de este continente. ¿Por qué? Porque si recordamos anteriores videos e incluso historia de la literatura en general, tendremos en mente o podríamos mencionar que el modernismo fue el primer movimiento literario o artístico más importante en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque fue el primer movimiento literario surgido en América que se exportó, por denominarlo así, a Europa. Caso contrario de lo que ocurría con todos los demás movimientos, ¿no? O sea, si todos los movimientos, muchos de los movimientos que hemos visto a lo largo de esta serie de videos, desde la antigüedad clásica, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, el Romanticismo, el Naturalismo, el Realismo, pasando por las vanguardias, etcétera. Todos esos movimientos surgieron en Europa y obviamente los últimos, ya hablando a partir del romanticismo en adelante, el romanticismo, el naturalismo, el realismo eh, y las vanguardias pues, se trasladaron, por decirlo así, a América. O sea, obviamente, podríamos hablar desde el denominado descubrimiento de América, pues bueno, estamos hablando entonces que desde el finales del siglo XV y a partir del siglo XVI, toda la cuestión artística que se generaba en estas tierras provenía de América, ¿no? Es decir, tenemos la época eh, aquí en México, pues tenemos el arte novohispano, ¿no? Entonces tenemos el arte que se hizo en la Nueva España, en Perú, etcétera. O sea, en estos sitios que estaban colonizados o fueron colonizados por la corona española. Entonces, todo el arte que se producía en estas tierras, pues estaba totalmente influido por el arte de ese momento en Europa. Entonces, justamente vienen las independencias a principios del siglo XIX y a finales del mismo, ya cuando se consolidan las independencias de estas colonias españolas en su mayor número, surge este movimiento del modernismo. Entonces pasan los años. Viene el siglo XX, obviamente, como hemos visto también en otros videos o en anteriores videos, surgen ciertas situaciones de guerras civiles. El ejemplo claro es la Revolución Mexicana, pero no solamente en México hubo revueltas armadas, etcétera, sino también en muchas de las naciones que comprenden Latinoamérica, pero surge de repente a mediados del siglo XX, surge este nuevo movimiento literario que se le denomina el boom latinoamericano. Entonces, precisamente ese es el tema del que vamos a tratar en este video. Después de este contexto de hablar de un poco del arte en América desde las independencias, incluso antes, pues vamos a concentrarnos, ¿no? ¿Cuándo surge el boom? ¿Por qué surge el boom? ¿Cuáles son sus autores más representativos? ¿Cuáles son sus características más importantes o más representativas? Bien, comencemos con lo básico. Vamos un poco de contexto. Entendamos que el denominado boom latinoamericano se da entre la década de los años 60 y la década de los años 70. Es cuando tiene o sea, el boom, o sea, esta onomatopeya de la explosión, pues obviamente los autores siguieron publicando, algunos de ellos todavía siguen vivos y siguen publicando, pero bueno, ya no es esta explosión, ¿no? Justamente como lo indica la onomatopeya del boom. Pero bueno, en la década de los 60 y 70 sí tuvo mucha repercusión las letras escritas en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, antes de ese denominado boom
latinoamericano, los escritores eran solamente conocidos en pequeñas regiones, o sea, incluso nada más en su país. Si no tenían la fortuna de que algún editor se enterara de su obra y por lo tanto lo quisiera trasladar o lo quisiera publicar en su país de origen, que no fuera el país de origen del autor o la autora, no era, o sea, era reconocido solamente en su patria, pero no más allá de sus fronteras. Entonces, este boom latinoamericano precisamente logra eso, que los autores trasciendan más allá de sus fronteras. Pero, pero detrás de este boom hay varios factores que hay que tocar. Entonces, ya tenemos el contexto, es decir, podríamos ponerla así como de manera así como una definición muy, muy clara. La definición clara del boom latinoamericano es este surgimiento más allá de las fronteras de los autores y de las autoras en la década de los 60 y 70. Punto. Ahora viene el siguiente aspecto, la explicación del por qué surge este boom. O sea, nada viene de la nada. O sea, hay que explicar qué hay detrás de esa explosión de obras, esa explosión de títulos y esa explosión del conocimiento y reconocimiento de las letras escritas en Latinoamérica. Y entonces me voy a basar en un libro, que es este que tengo en mis manos, que se intitula Más allá del boom, literatura y mercado, que fue principalmente, es una serie de ensayos de diferentes, como pueden ver aquí está la lista de los ensayistas, los críticos, los analistas de esta situación. Y en este libro, intitulado, insisto, Más allá del boom, literatura y mercado, en este libro se hace un análisis, los diferentes autores hacen un análisis del contexto, del entorno del boom. O sea, si todos conocemos, por decirlo así, todos conocemos que este boom existe, ¿no? Es el boom latinoamericano existió efectivamente en la década de finales de los 50, los 60, los 70. Todo el mundo leía a los autores latinoamericanos, los traducían a infinidad de idiomas, hacían reportajes de ellos, ganaron infinidad de premios, etcétera, etcétera. Entonces, como que las letras latinoamericanas de repente tuvieron todos los reflectores de la cultura literaria en esas décadas. No significa que no hubiera otros autores, tanto estadounidenses y europeos en general, no significa que no los hubiera, pero el gran mercado, hay que hablarlo con esa palabra, el gran mercado de letras en esos momentos era el latinoamericano. Y entonces, precisamente, en esta serie de ensayos, se nos hace ver esa otra parte. O sea, sí están las letras, sí están las obras, ahí están los análisis, ahí está las tesis, todo, ¿no? Los ensayos, las críticas, todo ahí está. O sea, ahí conocemos las letras del boom latinoamericano. Pero nadie, por decirlo así, nadie muchas veces se sienta a cuestionar el por qué surge este movimiento. Per se no es un movimiento, no es una corriente literaria, por eso no es parte de los lunes de literatura. Es simple y llanamente es una situación que se da en una serie de países y en consecuencia de autores y de autoras. Entonces, ¿por qué se da este denominado boom latinoamericano? La teoría que manejan estos autores del libro que les acabo de referir es que hubo en esencia 3 factores. Entonces vamos a sintetizarlos en 3 factores. El primero de ellos es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, si tenemos el dato a la mano, recordaremos que es de 1938 a 1945, ¿correcto? Entonces, obviamente, en esos años de guerra, en Europa, que era como la gran creadora de movimientos, la gran creadora de letras, modas, estilos, todas esas situaciones, obviamente no estaba produciendo, ¿no? Muestra de ello es que en esa época, hablamos de otros artes, el cine se volcó hacia otros países, ¿correcto? Es decir, ahí es donde viene la época de oro de Hollywood, ¿no? Justamente a la mitad en los años 30, 40 y 50, está el gran boom, vamos a llamarle así, del cine hollywoodense. ¿Por qué? Porque todo se invertía hacia allá, ¿no? Obviamente ya participa Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y decrece un poco
Y ese decrecimiento de la industria del cine en Estados Unidos repercute, por ejemplo, en México. La denominada época de oro del cine mexicano es precisamente los años 30, 40, 50 y hasta incluso un poco los 60. Entonces ahí son el gran número de la gran cantidad de películas y demás. ¿Por qué? Porque los grandes países productores de arte, por decirlo así, estaban volcados en la guerra. Entonces todo el dinero, los recursos, tanto humanos, económicos y materiales, estaban volcados en la guerra. Obviamente México también tuvo su participación en la Segunda Guerra Mundial, pero no tan ávido, su participación no fue tan ávida, tan nutrida como sí ocurre en otros países, tanto Estados Unidos como los países que estaban inmersos per se en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es el primer elemento, aunque ustedes no lo crean, que va a tener repercusión o va a desembocar en este boom latinoamericano. Entonces, el primer elemento es esa Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tanto en el durante como en el después trae como consecuencia que la industria artística, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de literatura porque vamos a hablar del boom latinoamericano, pero ya les acabo de comentar, la música, el cine, se vuelca hacia otros, o sea, los reflectores y en consecuencia el mercado se vuelca hacia otros países que no habían tenido tanta repercusión y que la guerra no había tenido tanta repercusión en dichos países. Y entonces ahí está ese primer elemento, la segunda guerra. El primer elemento es la Segunda Guerra Mundial. Es el primer elemento. Europa queda destruida en producto de esta guerra y obviamente la reconstrucción, la inversión, les digo, estos recursos humanos, recursos económicos y recursos materiales se volcaron cuando estaba la guerra, en la guerra, y después de la guerra, en la reconstrucción de las naciones, en la reconstrucción de las economías, en la reconstrucción incluso de la política de los países. Entonces, obviamente, el arte pasa a un segundo, tercero, cuarto o quinto nivel, ¿no? Entonces, el plano de las artes, y entre ellas la literatura, no era importante. Entonces, pero las editoriales, los libreros, las librerías, ellos tenían que vivir de algo. Y entonces viene este segundo factor que, siguiendo a un ensayista de este libro que les comento, que es Ángel Rama, escribe en este libro Más allá del boom, escribe basado en teorías, observaciones, entrevistas, confesiones de los mismos escritores que pertenecieron a esta generación, a este boom latinoamericano. El segundo factor es el mercado. ¿Por qué? Porque precisamente los remanentes, las consecuencias que desembocan de la Segunda Guerra Mundial se ve reflejado en el mercado. Entonces, así como les decía en el cine, que los grandes momentos de Hollywood fueron a principios del siglo XX, coincidentemente está la Primera Guerra Mundial, y después en la mitad del mismo siglo XX, Segunda Guerra Mundial. Podemos hablar desde la perspectiva de México, la denominada época de oro del cine mexicano es en estas mismas décadas. Entonces, como podemos ver, sí hay una relación intrínseca o una relación estrecha entre esta Segunda Guerra Mundial y todo lo que desembocó. O sea, obviamente todo lo que desembocó. También podemos hablar desde la perspectiva de México, pues la Guerra Civil Española desemboca en que los españoles se comienzan huyendo del franquismo, etcétera, se vuelcan a otros países, por ejemplo, uno de ellos es México, y entonces también eso trae una, vamos a llamarlo así, una revolución de ideas, perspectivas, arte y demás. Entonces es como de este arte europeo se traslada a América por las razones sociopolíticas, las situaciones bélicas que tenían lugar en Europa. Entonces, no solamente estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, sino de estas situaciones bélicas que tuvieron lugar también en ciertos países. Y también, sin olvidar, obviamente, las situaciones bélicas que también tenían lugar en el mismo América, que desembocaba en que las personas se trasladaran de países, ¿correcto? Entonces, muestra de ello es que algunos de los autores que les voy a mencionar, incluso de los que pertenecen al boom, fueron personas que nacieron en un país, después su juventud la pasaron en otra y después tuvieron que exiliarse a otro país. Entonces, ese tipo de situaciones era lo imperante en esta mitad del siglo XX. Entonces, eso repercute en el mercado.
Entonces, los editores, las editoriales y en consecuencia todo el entorno de la industria, en este caso, de la industria literaria, necesita autores, necesita obras que vender, que publicitar y demás. Y entonces, como Europa, que era el gran lugar donde se aportaban la mayoría de las obras, y entonces automáticamente las tendencias, como les digo, las tendencias artísticas de toda índole, surgían en Europa en esos momentos. O sea, no había duda alguna que Europa era el gran transformador de los movimientos, de las situaciones, etcétera. Pero en esos momentos Europa estaba destruida, entonces en consecuencia no tenían ni los recursos de ningún ámbito, ni los recursos humanos, los artistas, ni los artistas ya se habían exiliado a otros países o incluso a otros continentes. El ejemplo claro es lo que les decía de los españoles huyendo del franquismo, muchos vinieron aquí a México. Entonces dices, a ese tipo de situaciones, los recursos humanos no estaban a la mano, al alcance de los editores o de las editoriales características. Por el otro lado, los recursos económicos. Los recursos económicos se estaban volcando en la reconstrucción de los países, en la reconstrucción incluso desde lo macro a lo micro, o sea, la reconstrucción de los países, y las mismas familias estaban reconstruyendo sus casas, su vida, estaban volviendo a intentar establecerse, establecer una cotidianidad, crear una nueva normalidad, ¿no? Ahora que tal, el término está tan de uso, pensemos que en la Segunda Guerra Mundial ocurre exactamente lo mismo. Y los recursos materiales, pues era igual, ¿no? No había recursos, no había materia prima. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí es donde entra la industria. Entonces, estos editores, estas editoriales y todo lo que rodea la industria, las librerías y todo el marketing, etcétera, que comienza a tener fuerza precisamente en estas décadas, pues se vuelca en Latinoamérica, ¿correcto? Y entonces ese es el segundo factor. Entonces, es decir, en Latinoamérica, como Latinoamérica no había tenido una participación tan activa en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces, aquí en Latinoamérica había los tres elementos obvios y necesarios para crear una industria. Había, vamos ahora a la inversa de lo que como los estaba enlistando hace unos minutos. Había recursos materiales, ¿correcto? Es decir, se podía invertir en Latinoamérica y no había ningún problema. Incluso en Latinoamérica, pues muchos editores y demás vinieron de Europa y vinieron a sentarse aquí a América, a Latinoamérica. Entonces ahí ya estaba ese recurso, esa posibilidad de invertir, de crear tener esa materia prima, material tal cual, crear una editorial o trasladar la editorial que estaba en Europa y trasladar como una sede o una sucursal a Latinoamérica. Entonces, y existía la posibilidad de que hubiera inversionistas y que hubiera flujo de recursos en ese caso materiales. Obviamente está el segundo factor que es el recurso económico. Había posibilidad de invertir y que esa inversión generara ganancias. Y entonces como el mercado, por un lado, iba a ser el mismo continente. Y ya en un segundo momento, pues ya la exportación a Europa. Entonces sí existía esa posibilidad. Entonces el segundo recurso, que es el económico, también lo existía. Sí había personas que arriesgaban sus ahorros o pedían créditos y demás, que justamente esta industria del crédito y demás comienza a tomar mucho auge en este periodo de la segunda o de la mitad del siglo XX. Entonces ahí está. Y el tercer recurso, que a su vez se une, por decirlo de alguna manera, con el tercer elemento, el talento de los escritores latinoamericanos, es decir, el recurso humano. Entonces, ese recurso humano de los creadores, de los artistas, se transforma a su vez, no solamente en el tercer recurso que les acabo de comentar para la industria, sino a su vez se transforma en el tercer motivo. En estas tierras había gente talentosa, solamente que no tenía la oportunidad de ir o de salir más allá de sus fronteras. Eran conocidos en su país. Algunos escritores por ejemplo, México era la gran industria también editorial. Estaba principalmente México y Argentina. Eran los dos grandes países en esos momentos. Entonces, si un escritor que no fuera mexicano o argentino tenía la fortuna de que un editor en uno de sus viajes, en algún congreso o algo, conociera a un escritor de esos otros países y lo editara
en las grandes editoriales mexicanas o argentinas, lograba esa internacionalización, por decirlo así. Y eso de internacionalización, entre comillas, porque no dejaba de ser algo muy nuclear, ¿correcto? No dejaba de ser conocido en su país y tal vez en México o en Argentina. Entonces, no había el que le va a dar el nombre a este movimiento del boom latinoamericano. Entonces viene todo este momento de la Segunda Guerra Mundial, el primer factor, el mercado que se vuelca hacia Latinoamérica, pero existía ya el talento, ¿correcto? Y entonces fue más fácil para la industria comenzar a generar ese boom. Entonces es lo que comentan los distintos autores de este libro, de Más allá del boom, y entonces ese es el factor fundamental. El boom no se puede entender entonces sin ese aspecto político, social, como es la Segunda Guerra Mundial y todo lo que está en torno a la Segunda Guerra Mundial. Y no se puede entender sin la industria, sin el mercado. Por eso el subtítulo, por decirlo así, del libro es Literatura y Mercado. No se puede entender el boom latinoamericano sin esos dos factores. Si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial y todo lo que desembocó de ella, y no hubiera una industria que en miras del negocio, en miras de sobrevivir, porque a eso se dedicaban, ese era su modus vivendi, y la necesidad de buscar algún resquicio, algún mercado para poder resurgir, pues entonces no podemos entender el boom latinoamericano. Entonces, como les digo, el boom latinoamericano no es una corriente artística. Todos los escritores que les voy a comentar a continuación no tienen un mismo estilo. La única coincidencia que tienen es, por un lado, ser latinoamericanos. Y por el otro lado, el haber sido o el haber tenido la fortuna de haber nacido en una época donde el mercado volteó a ver las letras latinoamericanas. Entonces, esos son los tres factores fundamentales para entender el boom latinoamericano. La Segunda Guerra Mundial y todo lo que eso repercute, todo el antes, durante y después de la misma guerra, el mercado, la industria literaria, y el tercer elemento es obviamente el talento. El talento sí lo había, pero no era ni conocido, ni mucho menos reconocido. Entonces, ya tenemos ese contexto histórico, ese contexto social, ese contexto político y ahora incluso económico, ¿correcto? Ya tenemos ese contexto. Ahora vamos a hablar de las letras, vamos a hablar de el arte, ¿correcto? No se puede entender el boom latinoamericano sin antecedentes. Como yo les decía, el tercer elemento, que es el talento de los escritores y las escritoras latinoamericanos, era evidente. Pero nada, otra vez, nada viene de la nada. Esos escritores, esas escritoras, eran producto de una tradición continental. Obviamente también sigue toda la tradición artística y demás de la que hemos hablado en otros videos, etcétera, pero viene de una misma tradición americana. ¿Correcto? Entonces no podemos entender a los autores que más destacaron o que se hicieron famosos en este periodo denominado el boom latinoamericano, porque no olvidemos, el boom latinoamericano es un periodo, por decirlo así. No es un estilo, no es una corriente, no es una escuela, porque muestra de ello es que dentro de este mismo periodo hay otros escritores, hay otras escritoras, pero que no tuvieron la fortuna, por decirlo así, de pertenecer a este círculo que básicamente formaron ciertas editoriales. O sea, es decir, la coincidencia también de muchos de los escritores del boom es que fueron publicados por la misma editorial o por las mismas editoriales. Pues muchos escritores, también talentosos, también importantes, desde cualquier perspectiva, pertenecieron a estas mismas décadas, pero no están dentro de la lista del boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque no tuvieron la fortuna, porque no quisieron ser parte de ese núcleo, por decirlo así, editorial, comercial. ¿Correcto? No, entonces, como que en este caso del boom latinoamericano tendríamos que separar de manera muy clara el talento y por el otro lado las ventas. Eso es la industria y el talento, el arte y el mercado. Tenemos que saberlo. Tenemos que saber muy bien separar. Porque, insisto, en estas mismas décadas también hay otros escritores, hay otras escritoras muy talentosas, con muy buenas obras, pero que no aparecen en la lista del boom latinoamericano.
¿Por qué? Porque precisamente no pertenecieron a ese mercado, no tuvieron ese boom precisamente de ventas y de internacionalizarse y de que les hicieran documentales y les hicieran entrevistas y infinidad de tesis de los especialistas en humanidades y principalmente en literatura hispánica o incluso en literatura en general, porque les digo, hubo muchas traducciones, no fueron parte de eso. Pero entonces, como les digo, esta generación, este círculo de escritores y de escritoras, no vienen de la nada, vienen de una tradición. Entonces, ¿quiénes son algunos de los autores que podríamos de nosotros denominar pre-boom, por decirlo así? Son escritores importantes, escritores que también trascendieron, pero que fueron desde una perspectiva muy particular. No fue a la gran escala como sí ocurrió en el boom latinoamericano. Entonces, ¿quiénes son estos escritores? ¿Quiénes son estos escritores que podríamos nosotros denominar precursores del boom? No podemos entender a los autores y a las autoras de este periodo denominado el boom latinoamericano sin esos autores o esas autores. ¿Quiénes son esos autores o esas autoras? El primero de ellos que les quisiera comentar es el escritor mexicano Juan Rulfo. No podemos entender lo que hablábamos en anteriores videos del realismo mágico y lo real maravilloso y demás, que fue como que uno de los sellos que caracterizó a muchas de las obras de este periodo del boom latinoamericano, algo que le llamó mucho la atención a los críticos y a los artistas en general europeos, sin Juan Rulfo. Entonces, como les comentaba en el video correspondiente a el realismo mágico y lo real maravilloso, no podemos entender esas situaciones características del boom latinoamericano sin esos dos conceptos, esos dos elementos. Y uno de los que comienza a manejar ese tipo de recursos, el manejo un poco también de la forma de narrar, que obviamente también, o sea, Juan Rulfo no se puede entender sin el escritor estadounidense Faulkner. O sea, no podemos entender a Rulfo sin William Faulkner. Entonces, pero obviamente, ¿no? William Faulkner escribía en inglés, entonces es otra industria, otra situación y demás. Y Juan Rulfo, de buena manera, sabe hacer esta mezcla, mete en el crisol ese estilo de narrar de William Faulkner y podríamos decir la cosmovisión, la forma de ser inherente, en este caso del mexicano y del mexicano de provincia, por decirlo así. Juan Rulfo refleja precisamente el modus vivendi de la gente de provincia, no de la metrópoli, no de las grandes ciudades, sino es de estas pequeñas ciudades, de estos pequeños poblados. Entonces Juan Rulfo es uno de los precursores del boom latinoamericano. Fue un autor muy importante que pudo, sin pertenecer al boom, porque él publica sus obras décadas antes, entonces lo logra, por decirlo así, por su talento innato. O sea, no necesitó tanto de la industria. Obviamente estuvo respaldado por una importante editorial, como les decía. Tuvo la fortuna de ser publicado y editado en México, pues eso tuvo mucha repercusión, pero no solo en México, sino también en otros países, al grado de que lo reconocían. Pero Juan Rulfo no logró la internacionalización, sino hasta precisamente el boom latinoamericano, porque muchos de los escritores del boom latinoamericano mencionaban a Juan Rulfo, y entonces eso generaba el interés de, ¿quién es Juan Rulfo? Vamos a leer a Juan Rulfo, vamos a editar a Juan Rulfo. Entonces Juan Rulfo logra también sus grandes números de ventas, por decirlo así, gracias al boom latinoamericano. Pero él no pertenece a... Muchos sí lo ponen en la lista, pero Juan Rulfo no publicó en las décadas de los 60 y los 70. Entonces, ahí está ese elemento que menciona Ángel Rama y algunos otros ensayistas de este libro de Más allá del boom, que mencionan el mercado. O sea, Juan Rulfo ya era una persona talentosa, una persona que había publicado sus dos grandes obras, Pedro Páramo y esta que tengo en las manos, El llano en llamas. Ya lo había publicado. Perfecto. Pero no logra esa internacionalización y ese boom, ese eco en la industria, sino hasta que se logra el boom latinoamericano. Y los escritores mencionaban a Juan Rulfo. Entonces eso generaba interés en los editores, en las editoriales, y comenzaron a editar e internacionalizar a Juan Rulfo. Entonces ahí tenemos un ejemplo puntual de la repercusión y de la importancia del mercado. ¿Correcto? El segundo escritor que yo quisiera mencionarles, que es una influencia importantísima en las letras latinoamericanas, es Jorge Luis
Borges. Jorge Luis Borges, ahorita el libro que tengo en la mano es Ficciones, pero bueno, podría mencionarles cualquiera de sus otras obras, El Aleph, etcétera, El Libro de Arena, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos entender, otra vez, no podemos entender este estilo, no podemos entender la tradición latinoamericana sin mencionar a Jorge Luis Borges. Entonces, Borges automáticamente también es otro autor. Este autor que transitó en muchos estilos, ¿no? En sus inicios era muy nacionalista. ¿Por qué? Pues porque nada más pensaba en Argentina. Es decir, pensaba en su país, era publicado en su país. Pues entonces no pensaba, no tenía esa visión. O sea, aunque él era un genio, tenía mucho bagaje cultural y demás, pero como escritor pensaba solamente en su región, ¿correcto? Entonces él, en su primer libro, piensa solamente en el estilo argentino, etcétera. Pero después ya comienza a abrir, le toca la transición, la entrada de las vanguardias y demás, y también genera textos con este estilo vanguardista, etcétera. Y de pronto ya forja su estilo, un estilo muy culto, un estilo de juegos, de intertextualidad y demás. Y esta intertextualidad y estos manejos del oculto y el manejo de la historia y demás, obviamente es producto de una tradición, obviamente de esta misma tradición europea que les comentaba, pero genera ese estilo que muchos de los escritores del boom latinoamericano van a, por un lado, a seguir y por otro lado, a conocer y reconocer. Y otra vez, el mismo caso que ocurre con Rulfo, aunque en el caso de Borges, él sí seguía publicando, ¿correcto? Coincide todavía con algunas de sus publicaciones, al grado de que lo publican ciertas editoriales, ¿correcto? En estas últimas décadas. Pero los primeros libros de Borges eran solo conocidos en un pequeño sector, no tuvo esta internacionalización. Hasta que llega el boom latinoamericano, muchos escritores en sus entrevistas y, ¿quiénes son sus influencias? Y usted, ¿quién fueron los primeros libros que leyó y demás para generar este estilo tan característico, dependiendo quién es el escritor o la escritora? Y todos mencionaban, o muchos de ellos mencionaban, a Jorge Luis Borges. Entonces, ¿esto qué generó? Otra vez, que la industria volteara a ver a Jorge Luis Borges, ¿correcto? Y entonces comenzaron a editar sus libros, tanto los que estaba escribiendo en esos momentos como los anteriores. Y entonces otra vez Borges se internacionaliza, es conocido y reconocido debido a este boom mercadológico, mercadotécnico, ¿correcto? Y tenemos a otra autora también muy importante, una autora mexicana, que es Elena Garro. Otra vez, no podemos entender el realismo mágico, no podemos entender lo real maravilloso, principalmente el realismo mágico en este caso, sin Elena Garro. Pero Elena Garro publica su obra más destacada, que son Los Recuerdos del Porvenir, unos años antes de que venga este boom latinoamericano. Pero el talento ahí estaba, ¿correcto? Obviamente Elena Garro también fue conocida y reconocida, infelizmente, porque el talento lo tenía ella. Pero bueno, fue pareja sentimental de Octavio Paz. Entonces también Octavio Paz es un personaje muy importante, etcétera. Y entonces estar al lado de Octavio Paz, pues también le dio ciertos reflectores a Elena Garro. Pero las letras de Elena Garro, por sí mismas, tanto sus obras de teatro, que es el libro que ahorita les estaba mostrando, como sus novelas, sus relatos y demás, son muy buenos. Solamente tuvo la desgracia, en el caso de Elena Garro tuvo muchas desgracias, pero bueno, Elena Garro en el ámbito literario tuvo dos desgracias. La primera, no haber podido escribir, por decirlo así, sus grandes obras y demás en el denominado boom latinoamericano. Tuvo esa desgracia de haberlo escrito décadas o años antes de que viniera este boom latinoamericano, este boom comercial. Esa es su primera desgracia. Y la segunda desgracia es lo que les decía, ser pareja de Octavio Paz. Octavio Paz, pues obviamente la opacó y no la reconocía y no la dejaba destacar y demás. Pero bueno, esa es otra historia que no voy a profundizar en estos momentos. Hay muchos también videos, textos y demás. Si les interesara esta relación Elena Garro, Octavio Paz, pues bueno, hay ya muchos ensayos, libros, videos, etcétera, estudios al respecto. Pero bueno, no podemos entender otra vez el boom latinoamericano, el estilo del boom latinoamericano, eso que destacaban los críticos y demás, sin Elena Garro. Elena Garro es un personaje fundamental también para entender
las letras de estos autores que destacaron, que tuvieron, ellos sí tuvieron la fortuna, por decirlo así, o el azar, la dicha, el honor, como se quiera denominar, de pertenecer a este círculo de escritores conocidos, reconocidos, nacional e internacionalmente, ¿correcto? Ahora sí, vamos a adentrarnos a los autores más destacados. ¿Quiénes son los autores más destacados del denominado boom latinoamericano? Desde mi perspectiva, el más reconocido, o el más conocido y el más reconocido de los escritores del boom latinoamericano es obviamente Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, con precisamente esta novela, Cien años de soledad, revolucionó las letras de Latinoamérica, obviamente también las letras, como se denominan, universales. Y bueno, al grado de que pues esta obra, junto con otras, pues lo hizo acreedor al Premio Nobel de Literatura. Pero entonces, otra vez, o sea, Gabriel García Márquez, precisamente con esta novela, pues bueno, por un lado ejemplifica y desarrolla de muy buena manera, pues desarrolla lo que hablábamos en anteriores videos, que era este realismo mágico, ¿no? Entonces, este estilo, estas obras de que entre que los vivos y los muertos hablen, y este manejo y este juego de tiempos y de perspectivas y demás, como les digo, no los podemos entender sin otros autores previos, ¿no? Les acabo de mencionar a tres, por nada más por mencionar unos cuantos, que era Rulfo, Borges y Elena Garro, pero, o sea, como les decía, no podemos entender precisamente el realismo mágico de Gabriel García Márquez. No lo podemos entender sin la obra de Elena Garro. Entonces, Gabriel García Márquez, cuando escribe Cien años de soledad, vivía en México. En consecuencia, seguramente conocía la obra de Elena Garro, ¿correcto? Y entonces, y obviamente conocía la obra de Juan Rulfo. Entonces, ese tipo de elementos, podríamos mencionar otros escritores también de décadas anteriores, Alfonso Reyes, ¿no? Este gran erudito que escribió poesía, ensayo, análisis filológico, análisis literario, escribió poesía, escribió cuentos, entonces escribió, este gran erudito también es un elemento, es un autor fundamental, muy importante para las letras latinoamericanas. Entonces, pero obviamente ya enfocándonos solamente en el boom latinoamericano, pues bueno, el autor más conocido y más reconocido, muchas veces uno dice boom latinoamericano, y el primer autor o de los primeros autores que se nos vienen a la mente es Gabriel García Márquez, principalmente con esta novela, Cien años de soledad. Y pues bueno, a partir de ahí pues ya comienza a surgir, ¿no? Es decir, pero si conocemos la historia de Gabriel García Márquez, ratifica lo que les comentaba en el contexto. Antes de esta novela, literalmente, Gabriel García Márquez vivía en la miseria. Esta novela, que coincide con ¿quién publica esta novela en su primera edición? Una editorial que era perteneciente a esta industria que se estaba forjando, que les comentaba, que es sudamericana. Entonces, no se puede entender la fortuna que tuvo, la fortuna no en el sentido económico, sino la fortuna en el sentido existencial que tuvo Gabriel García Márquez al arriesgarse, ¿no? Al mandar esa mitad del manuscrito con lo poco que tenía, ¿no? Que empeñaron cosas para poder enviar un pequeño fragmento de la novela al editor de Sudamericana. Ese esfuerzo, ese sacrificio, obviamente repercutió en esta, ¿no? En esta obra muy importante, muy representativa, y que le dio, ahora sí, fama y fortuna a Gabriel García Márquez, al grado de que fue reconocido con el premio Nobel años después. Entonces, ahí está ese elemento, ese factor importante, fundamental, ¿correcto? Hablemos de otro autor también que cuando hablamos de boom latinoamericano, automáticamente lo relacionamos, ¿no? ¿Quién es? Pues obviamente Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa precisamente ejemplifica este proceso del mercado, cuando se vuelca el mercado hacia las letras latinoamericanas. ¿Por qué? Porque esta novela, La ciudad y los perros, es la primera novela que gana el premio Six Barreal. Six Barreal saca una convocatoria para la novela, la novela, así se llamaba, el premio de novela Six Barreal, y el primer ganador es La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Entonces, el tiraje
de esta novela no eran unos cuantos cientos, mil, ya era monumental. Y entonces, ¿por qué? Porque tenía una distribución no solamente en un país, sino en muchos países. Entonces, Six Barral sí era un editor, es una editorial europea en Barcelona, pero siguiendo esta inercia que yo les comentaba de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que repercutió y demás, y el mercado, etcétera, vuelca su vista hacia un escritor nacido en Latinoamérica, que sí estaba en Europa y viajó en Europa y vivió en Europa, al grado de que, pues bueno, él es peruano, pero tiempo después se nacionalizó español, etcétera. También él hace unos años, en el 2010, ganó él también el premio Nobel de literatura. Pero bueno, regresando al boom latinoamericano, años 60, 70. Ahí está un ejemplo claro, ¿no? Una editorial europea saca una convocatoria, saca un concurso de novela, y el primero que lo gana es un escritor latinoamericano. En este caso, Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. Otro escritor que también lo relacionamos automáticamente con el boom latinoamericano. Decimos boom latinoamericano y automáticamente hablamos de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. No podemos otra vez entender las letras latinoamericanas de este periodo, de este concentrado, porque insisto, no es un estilo, no es una corriente, sino es una generación, por decirlo así, sin mencionar a Julio Cortázar y precisamente esta novela, Rayuela, ¿no? Es una novela que juega con el acomodo de la historia, justamente, ¿no? Como la rayuela, ¿no? Como el mismo juego infantil de la rayuela. Todo este juego, este conjunto, un poco este estilo snob, ¿no? No lo vamos a negar. O sea, si uno lee Rayuela sin estar muy bien concentrado y sin tener un contexto o sin tener una edición crítica como esta que tengo en las manos, no se entiende tan fácil la historia. Y no porque tenga este realismo mágico ni nada. O sea, si tiene elementos mágicos, está la maga, incluso es un personaje de esta novela. Pero tiene muchos elementos como snob, ¿no? O sea, como de muy cultos y demás, que bueno, tal vez hoy los entendemos porque son más cercanos, porque muchas veces el arte actual muchas veces cae en ese snobismo. Pero esta novela, otra vez, es decir, llamaba la atención, sí, por su estilo, llamaba la atención por esos recursos de los que se valió Julio Cortázar, pero también, otra vez, Rayuela también tuvo mucho éxito por su distribución, ¿correcto? Y también porque el personaje, Julio Cortázar, era un personaje en sí, ¿no? Entonces también eso también tuvo muchos factores, ¿no? Por ejemplo, es decir, Gabriel García Márquez también, o sea, no olvidemos esta idea de lo extraño, de lo raro, de lo exótico, no en un mal sentido de lo exótico, pero estos autores latinoamericanos, era este conjunto de escritores latinoamericanos, su estilo y demás, que es tan latinoamericano, era algo raro, algo novedoso en Europa, ¿correcto? E incluso también, hasta vamos a hablar de Estados Unidos, ¿no? Aunque había una cercanía y demás, pero pues no había una globalización como la de hoy, donde pues se puede saber los usos y costumbres de algún país de manera fácil y práctica, ¿no? Entonces, ahora sí lo podemos saber. Hace 60, 70 años no era tan práctico tener ese conocimiento. Entonces, piensen que para los europeos, cuando pues, surge este boom, o sea, había la necesidad de estar leyendo y demás, porque, pues, insisto, todavía la industria del cine estaba totalmente de aquel lado del Atlántico, pues estaba casi destruido, ¿no? Incluso llegaban las películas de Hollywood y demás, pero pues no había tantas. Incluso las películas mexicanas es cuando se comienza a internacionalizar el cine, como les comentaba, etcétera. Pues bueno, y también la industria de la tele todavía no tenía ese boom, válgase la expresión, todavía no venía esta explosión de la televisión y que la televisión fuera al alcance de todos, etcétera. Pues bueno, entonces la literatura, los libros eran como que el gran divertimento de los europeos, y entonces leer estas historias con este estilo para ellos era algo exótico y por lo tanto era algo llamativo. Correcto, no era como de, le voy a hacer el favor a los pobres latinoamericanos, no, sino que este estilo vino a refrescar las perspectivas europeas. Las perspectivas europeas, pues como eran de ellos, pues era algo cotidiano, algo normal, algo que provenía, o sea, era una inercia, ¿no? O sea, una corriente o un estilo, pues era la respuesta del anterior, entonces era como algo natural, como lo hemos visto en los videos de los lunes de literatura, una corriente desembocaba en otra. Entonces viene este movimiento, vienen estos autores que sí vienen de una tradición tanto interna, continental, como
internacional, universal, como se le denomina, pero de todos modos no dejaba de ser algo extraño, algo exótico, algo nuevo, algo, aires nuevos, en pocas palabras, nuevos estilos, nuevas perspectivas, nuevas formas de contar historias, pues que obviamente renovaron la industria por un lado y renovaron los intereses artísticos, tanto de los artistas per se, como de las personas que consumían dicho arte. Entonces, aquí tenemos otro autor, ¿no? Julio Cortázar. Sigamos con los autores característicos o representativos del boom latinoamericano. Otro es uno de los autores que les mencionaba en el anterior video de Viernes de Procedimientos, que es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier también es otro escritor que pertenece a esta misma generación, ¿no? Esta es su obra más destacada, como se los comentaba, porque es la que representa lo real maravilloso, ¿no? Entonces, El reino de este mundo es precisamente una novela muy importante, no solamente para las letras latinoamericanas o en español, sino en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque este escritor cubano, en esta novela, representa lo que ya les explicaba en anteriores videos, que era lo real maravilloso. Ese manejo de las perspectivas, las cosmovisiones, el cómo tratar la vida, ver la realidad desde los ojos de alguien más. Entonces, ese elemento es fundamental. Otro escritor, cuando hablamos de boom latinoamericano, ya mencionamos a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Alejo Carpentier. Otro escritor que automáticamente relacionamos con el boom latinoamericano es Carlos Fuentes. Correcto, este escritor que, bueno, nació en Panamá y después se fue a vivir a Washington y después ya en México, pero bueno, como es hijo de mexicanos, lo consideramos un escritor mexicano. Él mismo lo refería y demás, pero bueno, de todos estos movimientos por la situación de su padre de ser embajador y demás, de estas situaciones políticas, pues bueno, por eso nació en Panamá y después se fue a vivir muchos años en Estados Unidos y después ya se ancló en México. Pero bueno, no podemos entender las letras del boom latinoamericano sin mencionar a Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes destaca por dos obras precisamente en este periodo del inicio del boom. Por un lado tenemos una de sus primeras novelas que él escribe precisamente a finales de la década de los 50, que es La región más transparente. Esta novela en sus inicios no tuvo tanta repercusión ni tantas ventas como cuando la tuvo cuando ya pertenecía, por decirlo así, a esta generación, ¿correcto? O sea, por ejemplo, esta pequeña novelita, Aura, tuvo mucha repercusión junto con otra que publica en este mismo año, que es La muerte de Artemio Cruz, que yo les comentaba en relación con la literatura de la Revolución Mexicana. Esta novelita, Aura, y La muerte de Artemio Cruz justamente entran en estos momentos de comercialización, en este momento del boom latinoamericano. Caso contrario a La región más transparente. La región más transparente solamente trascendió, obviamente, aquí en México y trascendió en algunos países latinoamericanos, pero no se internacionalizó. Esta obra comienza a tener más auge, más ventas, más traducciones y demás años después, como que Carlos Fuentes, él sí tuvo la fortuna, otra vez no hablando económicamente, sino la fortuna existencialmente hablando o vivencialmente hablando, de que voltearon a ver esta novela, esta primera novela que escribe Carlos Fuentes, cuando ya estaba siendo publicada esta, junto con La muerte de Artemio Cruz, que es la que coincide en fechas. Entonces, es un poco, a Carlos Fuentes le ocurrió un poco lo que ocurrió con Borges y con Rulfo, ¿no? Que comenzaron a incrementar sus ventas, a internacionalizarse, a ser traducidos, a que hicieran reportajes sobre ellos, entrevistas, que los invitaran incluso ya a programas europeos, etcétera. Producto de estas menciones, décadas después de la publicación o de la primera edición de su obra. Eso le pasó a Carlos Fuentes, pero Carlos Fuentes, pues cuando escribe esto era muy joven, ¿no? Tenía entre 20 y 30 años cuando publica La región más transparente. Entonces ya cuando publica Aura y La muerte de Artemio Cruz, que son sus dos grandes obras representativas, las más traducidas, etcétera, pues ya, o sea, ya tenía un bagaje y entonces todo el mundo comienza a ver la obra, los inicios, ¿no? La curiosidad de, ¿y cuáles son los inicios de este escritor destacado? Pues bueno, voltearon a ver La región más
transparente. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Cómo un autor vivió esa transición. Lo mismo puede ocurrir con el mismo Gabriel García Márquez, ¿no? Es decir, Cien años de soledad no es su primera obra. Entonces había publicado unos cuentos, había escrito algunos guiones de cine, etcétera, y no había tenido gran repercusión. Coincide de que él escribe esta obra, arriesga todo literalmente, para escribir esta novela, y coincide con todo este contexto, estas situaciones, y pues tanto el talento natural, este talento nato per se de él, se confabula, se conjuga con estos elementos, estos contextos que les mencionaba, y surge esta explosión de resonancia y de importancia que tiene Cien años de soledad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa había escrito algunas letras cuando estaba en Perú, y después ya se fue a estudiar y demás, y coincide de que escribe esta novela y gana el premio, y ese premio era un premio internacional y por lo tanto tuvo una difusión mucho más amplia que sus primeros escritos. Entonces, él sí, en el caso de él sí era su primera novela, correcto, pero publicada. Tal vez ya había escrito algo antes, pero que no había tenido la fortuna de haber sido publicado o editado en una editorial, válgase la redundancia, que le pudiera dar salida más allá de sus fronteras, en este caso de Perú. Entonces, esos elementos podemos estar viendo entonces que comienza a tener sentido esta generación del boom latinoamericano. Otros escritores, estos escritores que les acabo de comentar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Alejo Carpentier y Carlos Fuentes, como que son los más destacados. Automáticamente decimos boom latinoamericano y mencionamos a estos escritores. Pero como les decía, no eran los únicos. ¿Correcto? Es decir, y otro elemento antes de adentrarme a estos escritores que también fueron importantes y demás, pero que no aparecen en la primera línea, no son la vanguardia, por decirlo así, del boom latinoamericano. Estos escritores que les voy a comentar, pero que también son importantes, son talentosos, sus letras también aportan perspectivas, ideas, estilos y demás. Lo que quiero comentarles antes de adentrarnos a esta segunda fila, por decirlo así, de escritores del boom latinoamericano, ya para concluir este video, es que los estilos de estos escritores de primera línea, por decirlo así, del boom latinoamericano, no coinciden. El estilo de Gabriel García Márquez en nada se parece con el de Mario Vargas Llosa, ni con el de Julio Cortázar, ni se parece un poco más al de Alejo Carpentier, pero tampoco se parece en nada al de Carlos Fuentes, y así sucesivamente. Toda esta relación, por decirlo así, el estilo de Mario Vargas Llosa no se parece en nada al de Gabriel García Márquez, no se parece en nada al de Julio Cortázar, no se parece en nada al de Alejo Carpentier, y se parece un poquito más al de Carlos Fuentes. ¿Y por qué? Porque tanto Mario Vargas Llosa como Carlos Fuentes como que escriben mucho de la metrópoli. Entonces, pues bueno, la vida de las metrópolis, sin importar el país y demás, pues sí tienen ciertas cuestiones paralelas, ¿no? Que lo hacen similares, no idénticas, pero que no llegan a tener contacto, pero que sí van por un mismo estilo o camino. Y lo mismo puedo decir, el estilo de Julio Cortázar no se parece en nada al de Gabriel García Márquez, no se parece en nada el de Mario Vargas Llosa, no se parece en nada al de Alejo Carpentier, y tal vez en algunos textos sí se puede parecer al de Carlos Fuentes, ¿no? Caso contrario, o sea, Carlos Fuentes sí se podría parecer un poco a Mario Vargas Llosa, pero Julio Cortázar, aunque tenga ciertos paralelismos con Carlos Fuentes, pero no con Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque a pesar de que también maneja la metrópoli y demás, la forma en la que trata los temas, la forma en la que trata las situaciones no es tan parecida a la forma en la que trata Mario Vargas Llosa los temas de la metrópoli. Entonces, esas situaciones, por eso les digo, el boom latinoamericano no es una corriente literaria, es una generación, es unos aspectos muy puntuales que, pues, con todo respeto, tienen mucha relación con el mercado, porque eran ciertas editoriales, Six Barral, Sudamericana, entonces son como que las grandes, tiempo después se transformó que Planeta, entonces son como que esos grandes conglomerados de editoriales
porque a pesar de que tenían un sello, pero muchos comenzaban a contratar o a comprar sellos más pequeños, ¿no? Como lo hizo tal vez Planeta con Joaquín Mortiz aquí en México, ¿no? Que muchos escritores de estos importantes que les digo que también pertenecieron a estas mismas épocas, pues publicaban en una pequeña editorial de su país y no tenían la fortuna de internacionalizarse y todo lo que eso implicaba. Años después ya comenzaron a tener muchas ventas o a ser conocidos y reconocidos porque tal vez los grandes conglomerados compraban esas pequeños sellos editoriales y entonces pues ya era parte de su catálogo. Entonces esos elementos, esos factores es algo que quiero dejar muy en claro. El boom latinoamericano no es una corriente, no es un estilo, simplemente es un conjunto, es una generación que coincidió con muchos factores y uno de los factores más importantes o que le dio cohesión a esta generación fue el ser publicados en ciertas editoriales con ciertas características. ¿Y cuáles eran las características? Que tenían muchas sucursales y que internacionalizaban, por decirlo así, los títulos y en consecuencia a sus autores. Dicho lo anterior así, vámonos a estos autores que también son muy talentosos, muy importantes, pero que podríamos denominar de segunda fila, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no tuvieron tanto eco, porque no fueron personajes. O sea, como les decía, detrás también de las letras y del talento per se de estos autores es también porque ellos eran mismos personajes, ¿no? Es decir, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Alejo Carpentier y Carlos Fuentes, en sí, ellos mismos, su persona, su personalidad, su forma de ser, su forma de hablar y demás, los hacía ser personajes. Y otros escritores como que eran de un bajo perfil, por decirlo así, ¿no? Que sí sirvieron para la mercadotecnia en letras, pero no más allá de entrevistas y documentales y ese tipo de situaciones que sí ocurrió con estos otros escritores que les acabo de mencionar de primera línea. ¿Quiénes son estos escritores, por denominarlos así, de segunda línea? Algunos de los más destacados es, por ejemplo, Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti es un excelente escritor. Un escritor, por ejemplo, muy cercano a lo que hablábamos también en otros videos del existencialismo. Entonces, por ejemplo, leer a Juan Carlos Onetti es como en muchos momentos es parecido a leer a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus, estos grandes autores del existencialismo y del absurdo y del análisis de la existencia y de la razón, de la sinrazón, etcétera. Juan Carlos Onetti tiene muchos textos de ese estilo del aspecto psicológico, de adentrarnos a los personajes, a sus angustias, a sus preocupaciones, etcétera, ¿no? Y desde una perspectiva muy ad hoc con el medio siglo, ¿no? Como les comentaba en el video correspondiente al existencialismo y todo ese tipo de situaciones. Juan Carlos Onetti es parte de esa línea y como ven entonces tampoco coincide con el estilo de sus contemporáneos, pero bueno, Juan Carlos Onetti sí tuvo mucha repercusión, ¿no? Entonces también fue un autor importante, claro, insisto, no tan importante, con tantos reflectores como los otros escritores que les acabo de comentar. Otro escritor también importante, destacado, que también aparece en las listas, que precisamente es alguno de estos que escribían que hacían las entrevistas y profundizó un poco en estos elementos, en estos factores detrás del boom latinoamericano, es el autor chileno José Donoso. José Donoso tiene una infinidad de obras que precisamente tienen este estilo tan característico de muchos escritores latinoamericanos, ¿no? La oscuridad, analizarlo desde una región muy pequeña y entonces esto como que un poco los remanentes del romanticismo, de este exotismo y de lo extraño, etcétera, pues tiene muchos de esos elementos, pero también tiene esos elementos un poco existenciales de analizar el porqué de las cosas, el analizar la psicología de los personajes y demás. Entonces, como que José Donoso tiene esa mezcla, ¿no? Tanto de este realismo mágico, pero por otro lado, sin olvidar estos movimientos que estaban surgiendo a la mitad del siglo XX del existencialismo y entonces analizar el absurdo, analizar la existencia, el valor de vivir, si vale o no vale la pena vivir, etcétera. Entonces tenemos a este autor. Otro de los autores de las letras latinoamericanas que también podemos hacer parte de esta lista del boom latinoamericano es nuestro querido y bien ponderado Roa Bastos, ¿correcto? Augusto Roa Bastos escribe, esta es su novela más destacada, Yo el Supremo. Este autor paraguayo
Otra vez, regresamos exactamente a lo mismo. Él, por ejemplo, está en la misma línea de Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, un escritor que yo les comentaba en el video correspondiente a el realismo mágico y lo real maravilloso, que les hago la cordial invitación a que vean ese video, porque el realismo mágico y lo real maravilloso pues son como que esos dos estilos que más llamaron la atención de este periodo, ¿no? De esta corriente, perdón, de esta generación, corriente no, de esta generación del boom latinoamericano y demás, pero bueno, están cordialmente invitados a ver ese video relacionado con el realismo mágico y lo real maravilloso. Este autor, Augusto Roa Bastos, está muy cercano a uno de estos autores que también en algunos momentos sí también lo adentran al boom latinoamericano, que es Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco. ¿Por qué? Porque él escribe a partir de la realidad, a partir de estos personajes políticos que imperaron también infelizmente en las naciones latinoamericanas, es decir, estos dictadores y demás, pues parte de eso, pero también la forma en la que lo muestra, la forma en la que narra las situaciones, entra en esta situación, en este estilo del manejo, ¿no? De las situaciones, de las circunstancias, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente esta novela entra, ¿no? Es decir, es como la gran trilogía de Paraguay. Y entonces, pero era algún estilo, algo que también no se veía tanto en Europa, ¿no? Que hablaran de sus políticos, se hablaran de manera simbólica, o sea, sí hacían crítica social, crítica política y demás, pero no de manera tan evidente como sí tal vez se hizo aquí. Por ejemplo, tenemos la obra del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, ¿no? Que habla de un dictador, etcétera. Tenemos El Señor Presidente del mismo Miguel Ángel Asturias y tenemos precisamente Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Entonces, como vemos, ese estilo, el tratamiento de la realidad y demás, y ese juego, ese manejo, ese realismo mágico, por denominarlo de alguna manera, ahí está presente. Otro autor de esta denominada segunda línea, que insisto, es cuestión de gustos, cuestión de perspectivas, muchos de estos autores yo los prefiero sobre otros, ¿no? Desde estos autores de la primera línea, muchas veces yo diría, yo quitaría a este autor y pondría a este otro. Entonces es cuestión de perspectivas. La literatura también es cuestión de subjetiva, ¿no? Es cuestión de gustos, de preferencias, de temáticas, de estilos, etcétera. Entonces, pero estamos hablando, como ven, el boom latinoamericano tiene mucho de comercial, ¿no? Entonces tiene mucho de la industria. Entonces estar hablando de autores muy vendidos, muy reconocidos, muy estudiados y demás, pues bueno, sí tiene cierta importancia. Otro de los escritores que también destacaron en estas mismas épocas y que también dejaron huella y demás, es Augusto Monterroso. ¿No? Augusto Monterroso, este escritor precisamente ejemplifica lo que les comentaba hace unos minutos, ¿no? Este escritor nace en Honduras, pero por las situaciones políticas, económicas y demás del país, su familia viaja a Guatemala, entonces pasa la mayoría de su niñez y de su juventud en Guatemala, pero comienzan a surgir problemáticas sociales, políticas, etcétera, y entonces se tiene que exiliar a México, ¿no? Y entonces precisamente en ese momento, pues ya, en este exilio a México, pues comienza a publicar tiene otra vez, estos golpes de azar, este golpe de circunstancias, pues comienza a ser parte de esta misma generación que publicaba en gran medida, ¿no? Y entonces, Augusto Monterroso, su gran aportación, por un lado, puede ser su estilo, su sátira, un poco seguir la tradición de las fábulas y todo eso que venía pues desde la antigüedad clásica, etcétera. Pero una de sus grandes aportaciones que da Augusto Monterroso son las minificciones. Ese subgénero narrativo del que también ya hablamos en este mismo canal y les hago la cordial invitación de acercarse a los dos videos donde tocamos ese tema de las minificciones. Augusto Monterroso trasciende precisamente porque en su momento es el cuento más corto, ¿no? Escrito hasta hoy, ¿no? Ese famoso dinosaurio, ¿no? El dinosaurio. Pues no los quiero espolear ni nada por el estilo, pero bueno, lo comento en ese video del, de las minificciones, etcétera. Y entonces, ahí está el punto, ¿no? Ahí el punto básico de entender a Augusto Monterroso, ¿no? Y su gran aportación. Estoy buscando precisamente ahorita el texto, a ver si lo encuentro para mostrarles el que se denominó en algún momento el cuento más pequeño jamás contado en la historia y demás, nada más para mostrárselos. Vean. Este es el relato, ¿no?
Para que vean, no ocupa las hojas, es solo una línea. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Punto. Entonces, como ven, Augusto Monterroso, en esta obra y en otras de sus títulos, aporta esa perspectiva, le aporta la tradición de las fábulas, aporta esta perspectiva de la crítica, ¿no? Solamente que desde la crítica, desde las fábulas, desde lo simbólico, por decirlo así, que obviamente, hablando de simbolismo, pues obviamente tenía también una influencia de alguna u otra manera de las vanguardias. Entonces, Augusto Monterroso también está es parte de esta generación y en consecuencia lo podríamos considerar como un autor del boom latinoamericano. Y por último, aunque no menos importante, tenemos al escritor argentino Ernesto Sábato. Ernesto Sábato publica esta novelita, El túnel, en 1948. Y como les digo, esta novelita otra vez surge lo mismo que les comentaba con otros escritores. Ernesto Sábato, como ven, escribe en los finales de los años 40, obviamente en los 50 y demás, y esta novela no trascendió en su primer momento, ¿no? A pesar de él tuvo la fortuna de publicar en Argentina, que sí, era un puente, sí causaba eco y demás, pero esta novela comienza a tener fuerza un poco parecido con lo que le ocurrió a Carlos Fuentes. Esta novela comienza a tener más importancia, más influencia, que la voltearan a ver y demás, décadas después. Es decir, por ejemplo, esta novela que les acabo de comentar del túnel, fue comentada como una gran obra por el mismo Albert Camus. Pero Albert Camus no menciona el túnel de Ernesto Sábato en 1948. Lo menciona muchas décadas después. ¿Por qué? Porque la obra llegó a Europa décadas después. O sea, publica esta novela y después publica otra serie de novelas, publica Ernesto Sábato, que Ernesto Sábato pues falleció hace unos años, tampoco tiene tantos años de fallecido y demás, entonces siguió publicando, pero ya lo publicaban las grandes editoriales, estas editoriales, otra vez llega la mercadotecnia, pero por ejemplo, esta novela del túnel tuvo repercusiones, tuvo buenas críticas en Europa, pero no en su año de publicación, sino muchos años después. Entonces, para que vean precisamente esta situación. Por eso dejé al último a Ernesto Sábato, porque es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de que había talento en Latinoamérica, pero nadie lo volteaba a ver, ¿no? O sea, como que, por un lado, pues porque ya estaban los grandes autores, las grandes editoriales estaban en Europa y pues los editores y la industria editorial pues nada más se volcaba por sus propios escritores, por su propia industria, porque era lo más cercano, ¿no? Viajar en Europa de un país a otro pues implica unas cuantas horas y muchas veces viajar entre países en América implica casi días, ¿no? O sea, como que muchas veces es más rápido viajar, por ponerles un ejemplo, de México a España que de México a Argentina, ¿no? Y pertenecen al mismo continente, Argentina y México. Entonces, ese tipo de situaciones, el mercado, las situaciones que hay detrás de dicho mercado, pues implicaba de que nadie volteara a ver las letras latinoamericanas. Surge este momento, viene esta situación de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo cambia. Entonces, como podemos ver, en síntesis ya para culminar este video, podemos ver que el boom latinoamericano, esta generación, porque insisto, no es una corriente. Estos autores, en algunos sí coinciden. Por ejemplo, Ernesto Sábato coincidiría mucho con Juan Carlos Onetti, pero lo podríamos entender. Juan Carlos Onetti es uruguayo, Ernesto Sábato es argentino, pues bueno, podríamos entender que es una región que es muy cercana, ¿no? Pero por ejemplo, Augusto Monterroso escribió sus obras aquí en México, a pesar de que él nació en Honduras y después se fue a Guatemala y demás. A pesar de estar en México y en el contexto y demás, no escribe igual que Carlos Fuentes. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Que podríamos mencionar. Es decir, no es una corriente, sino simple y llanamente es esta generación que fue unida por la industria, ¿no? En este caso, las grandes editoriales de la época, ¿no? Entonces, ahí está ese factor, ese elemento, pero antes de concluir el video, no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. Es decir que el boom latinoamericano le debe mucho al mercado, no es demeritar las letras del boom latinoamericano, porque tal vez alguien podría entenderlo así de, como que estás demeritando. No, como les dije, el primer factor es la Segunda Guerra Mundial, el primer factor. El segundo factor es el mercado.
Pero el tercer factor, también lo mencioné, el talento de las letras latinoamericanas. Esas ya existían. Muestra de ellos son los autores que les comentaba como precursores, ¿no? Rulfo, Borges, Garro, Alfonso Reyes. Podría mencionarles una infinidad de escritores importantes que plasmaron un estilo, etcétera, en las letras latinoamericanas, pero que no tuvieron la fortuna de pertenecer a ese mercado. Entonces, el boom latinoamericano sí es producto del mercado, pero también detrás de ese aspecto económico, de ese aspecto de mercadotecnia, también hay talento. Es decir, por más que nos quieran a nosotros vender un libro, o cualquier obra, una serie, una película, o lo que sea, si no es buena, tarde o temprano va a caer por su propio peso. Entonces, en el caso del boom latinoamericano, sí, efectivamente, estos autores, estos títulos, sí tuvieron ese impulso del mercado. Pero también detrás de esos títulos también había un talento. Es decir, los escritores, las escritoras, también eran talentosos, también eran talentosas las escritoras. Entonces, obviamente, pero el boom latinoamericano como movimiento no se puede entender sin el mercado, ¿correcto? Eso es lo que quiero dejar en claro. El boom latinoamericano es producto del mercado. Eso sí es una cosa tajante, ¿correcto? Desde la perspectiva artística, desde la perspectiva literaria, todos estos autores y aquellos autores que no mencioné eran talentosos. Y algunos siguen siendo talentosos porque, insisto, siguen vivos y siguen publicando. Punto. Es decir, como les decía en algún momento del video, aprendamos a diferenciar eso. El arte y el mercado. Que un autor o una autora venda mucho, no significa que sea bueno, o sea, que su obra sea buena. Pues tal vez tuvo un momento de boom de ventas porque la mercadotecnia y demás, los denominados bestseller y demás, desde la perspectiva del mercado es un bestseller, porque es un libro que vende mucho. Desde la perspectiva del mercado es un bestseller, pero tal vez desde la perspectiva artística va a ser un libro que no va a trascender su época, ¿correcto? O va a ser recordado nada más por haber sido el más vendido en cierto año o en cierto momento. Entonces, aprendamos a diferenciar eso. Un libro muy vendido no significa que sea bueno. En el caso del boom latinoamericano, podemos ver que milagrosamente por llamarlo un poco con sarcasmo milagrosamente, se confabulan los dos elementos, mercado y arte, ¿correcto? Hoy en día hay muchos libros que son los más vendidos y cuando lo leemos no tiene un valor artístico, ¿correcto? Simple y llanamente es porque el autor tiene cierta plataforma y cierto renombre, o porque tuvo algún escándalo y entonces el morbo nos lleva a comprar el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo leemos no aporta nada al género, ni al arte, ni a las letras en general. No aporta nada. Simple y llanamente fue de un momento. Y eso es trabajo de mercado, ¿correcto? Pero también puede haber una editorial independiente o un libro así publicado en las grandes editoriales, pero que es muy bueno, pero que no tiene ventas. Pero desde la perspectiva del mercado, no es un libro productivo. Pero desde la perspectiva de la filología, de la literatura e incluso de las letras, tanto del lugar, del país nacional, continental o incluso de esta denominada literatura universal, va a aportarle y en algún momento se le va a dar su debido lugar. Entonces, como vemos, tenemos que saber diferenciar arte y mercado, ¿correcto? En el caso del boom latinoamericano, por fortuna, se lograron confabular ambos ámbitos. Tanto las obras eran de mucho talento como vendían mucho. Entonces, como que tenemos ese buen ejemplo del boom latinoamericano, de que el buen arte se puede vender en grandes masas y entonces abonarle a estos dos gremios, ¿no? Abonarle al gremio de la industria, de las ventas, del dinero, del flujo de dinero, y también aportarle a las letras. Muestra de ello es que estos autores que les acabo de comentar, muchos de sus títulos son obras maestras, ¿correcto? Obras de las que seguiremos hablando a lo largo del tiempo. Pues bien, espero que este video sobre el boom latinoamericano haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal,
a que compartan este video o cualquiera de los otros que se han publicado, que lo compartan en sus redes sociales. A su vez, pues está la cordial invitación a que hagan comentarios sobre qué les parece esta perspectiva. No sé si ya la conocían, esta perspectiva de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, el mercado y el talento de los escritores latinoamericanos. ¿Qué les parece si habían visto esta perspectiva del boom latinoamericano? A su vez, pues también podemos usar el espacio de comentarios para hacerme críticas, sugerencias, observaciones, sugerencias sobre autores, corrientes o estilos, perspectivas, etcétera. A su vez, pues también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, donde también lo podemos usar como una plataforma en donde ustedes me hagan sus observaciones, comentarios, críticas, sugerencias y todo aquello que le abone a este canal de YouTube llamado Yo Leo. Pues bien, sin más que agregar, pues no me queda nada más que agradecerles a esas personas que han hecho sus comentarios, sus sugerencias. Algunas veces en algunos videos se me olvida mencionarlos, pues está la invitación, pero bueno, está también ahora aprovecho este espacio para agradecerles sus observaciones, sus comentarios. Muchos de estos videos han surgido precisamente de sus sugerencias, de sus comentarios, desde sus perspectivas, incluso de sus análisis. Algunos de ustedes, me acuerdo muy bien de Tonatiu, que hizo un excelente análisis del surrealismo e incluso sugirió películas y demás, que bueno, está la cordial invitación para que lean esa observación. Igual, ¿no? También la invitación a que lean los comentarios. Muchas personas sugieren temas o hablan de autores, hablan de perspectivas, hacen ciertos apuntes, ciertas acotaciones a lo que yo refiero en los videos, y eso viene precisamente a abonar, que ese es el propósito de este canal. Entonces, antes de despedirme, pues sí, les agradezco y les mando mi total agradecimiento, válgase la redundancia, y un fuerte saludo a esas personas que comentan, también a las personas que visualizan estos videos. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, les agradezco a todos su presencia y todas sus aportaciones a este canal. Y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.